Bendiciones en Cristo Jesús, Dios los bendiga, un fuerte abrazo y que el amor de Dios sobreabunde en sus vidas y en sus corazones y en su familia. El día de hoy estamos disponiendo nuestro corazón para la lectura de la palabra del Señor Jesucristo, ya que hemos estado en estas actividades basado en lo que la palabra dice en 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza, y que también, como dice en Nehemías, que mientras leían colocaban el sentido a las escrituras para que comprendieran las escrituras. Entonces, por esta razón estamos hoy leyendo el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 1 al 24, y estaremos comentando el versículo 5 de esta lectura. Ya la semana pasada hablamos un poco del versículo 5, tomando en cuenta lo que era Priscila y Aquila, como aquellos que eran hospedadores o que habían brindado su casa para que se pudieran congregar la iglesia del Señor Jesucristo. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar el versículo 5. Por supuesto, daremos por así decirlo, un breves comentarios de esa parte o el resumen, para luego dar lugar a lo que sigue. Muy bien, entonces vamos a avanzar con lo que el Señor Jesús nos brinda. Vamos a orar, perdón, en el nombre de Jesús. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque eres fiel, porque eres verdadero, porque eres puro, porque eres santo, porque tú eres fiel y verdadero. Ayúdanos hoy a ser sujetos y buscar tu fidelidad y tu verdad. Te damos las gracias porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador y aquel que nos ayuda a seguir adelante, aquel que nos bendice, nos fortalece y nos sostiene. A ti sea la gloria, amado Padre, a ti sea la honra, a ti sea el honor. Provéenos hoy de sabiduría y revelación como tú la conoces. Provéenos hoy de tu gracia, de tu sensatez, de tu verdad. Ayúdanos de mi parte poder transmitir la palabra como tú lo necesitas para ser guiado por tu Espíritu Santo y también para los que nos oyen, para que tú quites toda distracción, quites todo estorbo y también proveas entendimiento para que comprendan las Escrituras. Te agradecemos, amado Señor y Salvador. Bendito eres eternamente y para siempre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y como dice tu palabra y lo declaramos, no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Ok, entonces vamos a mostrar aquí. Okay. Entonces aquí estamos. Entonces, como mencionábamos, estamos en la lectura de Romanos 16, del 1 al 24. Como ya sabemos, vamos a tomar la misma dinámica de leer y luego comentar. Entonces leeremos del versículo 1 al 24 y luego nos centraremos en los comentarios. Ya hemos resaltado que estamos leyendo la Biblia Reina Valera 60, pero también nos apoyamos en diferentes recursos para poder también pues ampliar o especificar o aclarar ciertos puntos correspondientes a lo que se menciona en la Biblia. Inclusive hoy lo vamos a ver un poquito más a detalle con el versículo 5. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la lectura. Recordemos que estamos según lo que el título que ha colocado la Biblia Reina Valera 60, lo menciona como saludos personales. Eh, Comencemos. Dice el versículo 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa a la iglesia en Cencrea. 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 5, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad de Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. 10, saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. 11, saludad a Herodión, mis parientes. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor.
Saludad a la hermana Pérsida, en la cual ha trabajado mucho en el Señor. 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y María. 14. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. 23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, entonces eso lo que acabamos de leer, como mencionamos, es Romanos capítulo 16, del versículo 1 al 24. En este caso iniciaremos con los comentarios. Específicamente estaremos mencionando lo que es Romanos 16, 5, que es lo que anteriormente, es decir, la semana pasada hablamos, porque venía un contexto del versículo 3, 4 y 5 acerca de Priscila y Aquila, que ellos tenían, que la iglesia estaba en su casa. Y aquí lo dicen en Romanos 16, 5, dice, saluda también a la iglesia de su casa. ¿La iglesia de su casa de quién? De Priscila y Aquila. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Muy bien, entonces, como venimos resaltando la semana pasada y también lo vamos a recordar el día de hoy, habla la iglesia de su casa, y esto es bastante importante y lo hemos mencionado, porque tanto en Romanos 6:5, cuando dice saludar también a la iglesia de su casa, como también en 1 Corintios 16:19 dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y también en la lectura que vimos decía Gallo que era hospedador, es decir, que él le hospedaba a las iglesias del Señor. Entonces, esto es bastante relevante porque nos habla o nos da a entender que la iglesia no es un templo, no es un lugar de 4 paredes, que a veces nosotros decimos regularmente, vamos a la iglesia, cuando uno va los días domingo o sábado, o dependiendo los horarios de los cultos de las personas. Pero ya hemos hablado de que la iglesia la constituimos todos nosotros, en el sentido de todo aquel que ha creído en Cristo Jesús se vuelve parte de la iglesia de Dios. Inclusive el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, inclusive bajo los contextos que se habla, a veces se habla, por ejemplo, de las iglesias de Asia, o la iglesia que está en tu casa, o la iglesia de Dios, haciendo referencia a los grupos de creyentes que buscan la forma de vida o los asuntos de Dios. Por eso la semana pasada cuando tocamos la palabra eclesia, que es la que se utiliza para iglesia, que ya mencionamos de que no era necesariamente, es una palabra, no es una palabra exclusiva para referirse a los creyentes, sino que era una palabra que ya se usaba en el contexto de ese tiempo, ¿verdad? Que a veces se usaba para usar asuntos políticos o asuntos de comunitarios, pero que obviamente la iglesia de Cristo la comenzó a utilizar para ellos. Y cuando hablamos de iglesia o eclesia, que era llamar fuera, era de que nosotros saliéramos o las personas salieran de la forma de vida del mundo y se juntaran a Dios o se reunieran para tocar los asuntos de Dios. Eso sería como que en el contexto general. Por eso se habla de que es la iglesia de Cristo, porque salió de una rutina, salió de una cosa en el mundo para unirse a la forma de vida de Dios.
Entonces, cuando nosotros nos vamos a reunir o hacemos una iglesia, es porque vamos a buscar los asuntos de Dios para estar en un mismo sentir. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué hay entre vosotros cuando reunís? Eh, Hay salmo, hay doctrina, hay revelación, hay palabra. ¿Qué hay cuando reunís? Es decir, no es solo reunirse y tomar café con pan, dirían alguien, sino que habla de reunirse para buscar la comunión. Inclusive también lo mencionamos cuando el apóstol Pablo hace referencia a la cena del Señor. Dice, ¿por qué si ustedes tienen su propia casa, por qué no comen en sus casas o por qué no se embriagan en sus casas? ¿Por qué se andan juntando como iglesia, como congregación, como reunidos y andan tratando otros temas o andan comiendo o andan bebiendo si no están para eso? Entonces, nos damos cuenta de que la idea de reunirse es para buscar los asuntos de Dios, lo que es relevante a Dios, lo que hace la comunidad en Cristo. Entonces, no es solo para andar platicando o andar jugando a hacer otro tipo de cosas. También el punto de acá, que lo habíamos mencionado, que la iglesia se reunía en la casa de alguien. Vimos varios contextos de eso porque ya hemos mencionado de que antes no era que ellos pudieran construir templos como ahora lo hacemos, como actualmente se tiene como la libertad de culto. Uno ya puede construir un gran lugar para que se reunieran, sino que habían varios, y hablamos varios contextos de los cuales por qué ellos se reunían en casas. Uno de ellos es porque eh, ellos eran en parte gentiles. Entonces los gentiles no tenían una costumbre como los judíos de tener sinagogas, que también lo mencionamos de que las sinagogas fueran creadas o nacieron después de que fueron exiliados o por ejemplo de Jeremías cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Ellos crearon sinagogas, es decir, por decir, lugares de culto, pero que los gentiles no tenían eso, porque ellos tenían una forma pagana y otros aspectos, entonces ellos no era que formaron iglesias o templos, sino que ellos comenzaron reuniéndose en hogares, comenzaron reuniéndose en las casas. Aparte también que el contexto de ese tiempo estaba bajo el Imperio Romano, y el Imperio Romano lo que iba a hacer era perseguirlos, porque también ellos eran idólatras o politeístas. También estaba el César, que el César se creía Dios, entonces poner a una autoridad sobre el César significaba rebelarse contra el César. Entonces, ellos por todos esos ámbitos que se estaban dando, se reunían en las casas. Obviamente tampoco estamos mencionando que iban a haber unos 1000 o 4000 metidos en una casa, porque tampoco era el punto de ese sentido, sino que posiblemente pudieran haber unos 4, unos 3 reunidos en los hogares. Pero actualmente a veces cuando se habla de iglesia, la persona piensa en un lugar de 5000 personas o 1000 personas o 100 personas reunidas, pero no a veces tiene el concepto de una iglesia como que se reunieron 3 o se reunieron 2, ¿verdad? También cuando se habla de la casa, en este caso la palabra oiko, si no estoy mal, hace referencia, se puede traducir familia, congregación o templo también. Entonces esa casa se convirtió en un templo. ¿Por qué? Porque estaba la iglesia. Por eso mencionábamos también de que una familia, es decir, una familia que podría constituir entre el papá, la mamá y el hijo, ya podrían formar, por así decirlo, una iglesia. No que le van a poner una manta ahí a ministerios X o ministerios Y, sino que ellos son parte del pueblo, ellos son parte de la congregación que están tratando de asuntos de Dios en su propio hogar. Entonces esa casa se convierte en una iglesia para Dios. No que van a poner ministerios o esas terminologías, sino que toda casa debe estar formada o toda familia para buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, a veces se tiene ya el contexto o el hecho de que si uno se junta con 2 o 3 personas y uno dice a ciertas personas, mire, es que yo me junto con 2 o 3 personas para congregarme. Las personas dicen, no, es que usted tiene que ir a una iglesia, en el sentido de que con un grupo de 100 personas, donde ya tengan los 5 ministerios y ponen ya muchos requisitos, cuando si vemos la Biblia y cuando también se ve la palabra, si 2 o 3 estuvieron en mi nombre, yo ahí estaré. Es decir, en ese momento está la manifestación de la gloria de Dios. Entendiendo también de que cuando se habla de iglesia, no estamos hablando solo del término de meternos en un local, como dijo un hermano, sino que la Biblia dice, subís al monte de Sión, donde están la congregación de los primogénitos, los ángeles y otros aspectos que habla el libro de Hebreos. Entonces, ciertamente podemos estar en la casa y como hablamos también, puede ser en un parque, puede ser debajo de un árbol, puede ser como en las iglesias, por ejemplo, otros países que se reúnen en cuevas, pero aunque esos términos son terrenales, pues nosotros realmente estamos dimensionalmente en el monte de Sión, como lo habla el libro de Hebreos.
Entonces, nos está brindando esto una claridad de qué es la iglesia, que no es un lugar. La iglesia son los individuos que creen y que se rigen bajo la expectativa de la voluntad de Dios, pero escogieron el lugar de la casa, o escogen el lugar de un parque, o escogen alguna otra área para congregarse, para recibir del Señor. Y inclusive hace años, cuando yo asistía a una congregación acá en Zona 5, recuerdo que yo agarré otra ruta porque ya iba para mi casa, pero por algún motivo agarré otra ruta de la que yo siempre tomaba, y me topé una persona que llegaba que iba a la iglesia, que lo habían invitado, y me dijo, mira, fíjate que ando buscando tal iglesia. Así yo vengo de allá. Y él me dijo, mira, fíjate que tu pastor siempre llega a comprar gasolina y siempre me invita, pero yo nunca llego. Ahorita me animé. Pero yo lo que antes hacía, decía él, era que como siempre se ponían en el parque a predicar, entonces yo llegaba al parque para poder escuchar la palabra de la voz de ellos. O sea, él no necesariamente se congregaba, por así llamarlo, en una iglesia de cuatro paredes con ministerios tal, sino que de los predicadores que llegaban al parque, no solo él, sino otras personas ya se reunían porque sabían que llegaban predicadores al parque para que se les predicase. Entonces ellos no buscaban un centro de un local o un edificio, sino que ellos buscaban este área del parque y eran, por así decirlo, devotos. Así como una persona va día a día a los lugares de las diferentes congregaciones los días domingos, ellos no buscaban el parque para recibir de la palabra de Dios y las enseñanzas. Entonces eso me cambió un poquito la perspectiva en ese momento, porque él decía, mira, lastimosamente me dijo, ahora ya no es como antes escuchaba mucho predicador, ahora ya ni hay, me decía él. Algo así como que ya no escucho la palabra en el parque, mejor me voy a buscar a un lugar donde ya están fijos. Pero esto nos ayuda a entender el contexto o lo que para Dios puede ser la iglesia, que la iglesia no es un local, la iglesia no es una forma cuadrada, sino que la iglesia es donde se reúnen los hermanos en Cristo para compartir de la fe en Cristo. Por eso la semana pasada hablamos de que uno podría congregarse con los hermanos de la universidad, del trabajo, en esos lugares, porque a veces ellos ya habitan ahí, es decir, ya están 24/7. Entonces, vamos a leer para el repaso de la palabra eclesia. La palabra eclesia es la palabra en el Strong Concordance, la 1577, que es de un compuesto de ek, 1537, y de un derivado de kaleo, 2564, llamar fuera, es decir, concretamente reunión popular. Específicamente congregación religiosa, sinagoga judía o comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo. O ambos. Se ha traducido como asamblea, concurrencia, congregación, iglesia. Obviamente, como mencionamos, el punto de la iglesia, ya conforme al tiempo y ciertas cuestiones que se fueron dando, ya se establecieron para crear templos, ¿verdad? Pero en su momento no era. Por eso resaltamos también la semana pasada sobre lo que, por ejemplo, segunda de Juan, cuando habla de la señora elegida y sus hijos, a quienes yo amo la verdad. Porque algunos mencionan, porque tampoco todos tienen la certeza o la claridad acerca de ese tema, que algunos mencionan que la señora elegida que se habla en segunda de Juan no es una mujer, sino que la señora elegida es una iglesia, es una congregación. Y cuando habla de sus hijos, está hablando de los integrantes de la congregación. Entonces, por esa razón, también al final de segunda de Juan dice, y saludos a tu amiga, perdón, a tu hermana, también la elegida. Entonces, algunos mencionan que por la persecución, cuando envía Juan, que el anciano, la carta, para evitar problemas de persecución o para que lograran identificar quién era, usó ese sentido figurado para decir la señora elegida. Pero algunos dicen que sí era una señora elegida y que sí tenía una hermana, pero a lo que quiero resaltar es que pueden ser las dos válidas en términos de revelación, ¿verdad? Nos puede dar a entender el Señor que puede ser una iglesia y sus hijos, o también puede ser una señora como tal. Ahora, la palabra oikos, que es la que se utiliza para casa, dice afinidad incierta, morada más o menos extenso, literalmente o figurativamente, por implicación familia, más o menos relacionada, literalmente o figurativamente, familia, casa, templo. Entonces, por eso también hablamos la semana pasada de la cuestión de la familia, de que no porque una familia vaya los días domingos al culto, no significa que ellos no puedan reunirse dentro de la misma familia
y compartir del Señor. Es decir, algunos le llaman tener el tiempo devocional familiar, que ellos pueden cantar o leer la Biblia o compartir entre ellos dentro de la semana, pero a veces ya ocupa donde dediquémonos a nuestra propia vida de lunes a sábado y el domingo vamos al culto unas 2 horitas y ahí vamos a continuar. Pero uno podría congregarse, si puede reunirse en una casa, porque si la familia ya es creyente, tiene una afinidad para hacerlo, ¿verdad? Obviamente ya mencionamos de que no necesariamente es seguir el protocolario de bienvenida, alabanza, adoración y ¿cómo se llama? Tema y algunos otros aspectos que a veces se tienen en una congregación. Simplemente pueden reunirse para leer o reunirse para comentar o hablar y algunos otros aspectos que también por la dirección del Espíritu Santo se pueden ir presentando. Porque vuelvo a repetir, se habla de una coinonía, una comunión, tener cosas en común. Eso es el hecho de la iglesia, de ese caso. Obviamente también por este tiempo, el tiempo que se está manifestando ahora, que inclusive en una conferencia que dio una persona que se encargaba de dar entrevistas, la persona era muy hábil con el hecho de entrevistas y ella tenía un programa, ella mencionaba de que este tiempo, el tiempo que vivimos, es el tiempo que estamos más divididos en todos los tiempos porque cada quien ya se especificó. Inclusive, por ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, se habla del rock, que antes había solo rock, pero después se comenzó a salir que rock metal, que rock punk, que rock no sé qué, y se formaron un montón de ramas. Entonces, eso también ha pasado con el cristianismo o con la fe en Cristo, y que nosotros deberíamos realmente buscar el mismo sentido en Cristo Jesús para tener la comunión con los hermanos. Y obviamente tenemos que romper esas barreras también de fanatismo, porque a veces, si uno está por ejemplo, en la universidad y uno le dice a otro creyente, mira, juntémonos a leer la Biblia, a veces ellos no quieren porque, ¿de qué denominación sos? ¿Verdad? O, no me cae bien tu congregación. Y ya no se busca una comunión en Cristo, sino que ya se ponen barreras doctrinales, denominacionales y otro aspecto que como surgió en el caso de los fariseos y saduceos. Obviamente tampoco estamos llamando un ecumenismo, sino que estamos llamando, como dice la palabra, no estarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Entonces el poner de acuerdo significa buscar la misma integración con Cristo, ser crucificado juntamente con Cristo, para entrar en esa misma armonía, ¿verdad? Ok, entonces basado en esto ya entendemos nosotros de que la iglesia somos los que hemos creído en Él y que los que nos dedicamos a los asuntos de Él y que por lo tanto buscamos alinearnos o estar en comunidad con aquellos que tienen nuestra misma fe. Que esto es algo que naturalmente ocurre, por así mencionarlo, porque no es como que uno ponga una ley, no, hermano, usted se tiene que congregar porque así dice la Biblia y él lo ponemos muy estricto en ese aspecto, sino que realmente el saber que uno cree en Dios nos hace ser parte de algo, porque alguien dirá que no, puede no sentirse parte de nada, pero realmente el ser parte de la iglesia de Cristo ya nos impulsa a buscar esa comunidad. Y vuelvo a repetir, y como dice el apóstol Pablo, la misma naturaleza humana nos lo da a entender. Cuando uno ve, por ejemplo, personas que les gustan los cómics, o le gustan las películas, o le gusta el fútbol, siempre buscan ese sentido. Inclusive las personas que bailan buscan los centros para bailar. ¿Por qué? Porque ya ese sentido lo busca impulsar la misma comunidad. De igual manera la iglesia. Entonces no es que la persona se va a aislar, porque si se aísla hay un problema, ¿verdad? Porque cada quien tiene que buscar la comunión, inclusive Dios, para ser llenos del Espíritu Santo, nos habla de buscar la comunidad, de buscar estar en un mismo sentir. Y por eso cuando vino el Pentecostés o vino la llenura del Espíritu Santo, ellos están unánimes en un mismo sentir. Entonces, debemos buscar ciertamente la comunión, pero con eso tampoco quiero decir que uno se vaya a meter a una iglesia, sino que también compartir con la familia acerca de la palabra, compartir con ciertos amigos que uno puede tener que son creyentes y constantemente uno se está congregando. Y entre una de ellas está también la unidad en el cuerpo de Cristo, ya como una iglesia que alguien pertenece a un ministerio. Ok, entonces avanzando al siguiente punto que también quiero tratar hoy de lo que son el primer fruto de Asia de Romanos 6:5, que también me parece importante revisarlo, porque esto dice la Biblia Reina Valera 60, Romanos 16:5. Saluda también a la iglesia de su casa, saluda de Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces aquí se menciona a alguien que es Peneto, y interesantemente le hablan amado mío, es decir, que él era muy querido. Es decir, no solo él fue el primero que se convirtió, sino que también hubo una relación entre Pablo y Epeneto que fue muy, por así decirlo, muy adecuada o muy
amada, por eso él resalta la palabra amado mío en el Señor. Y también lo que es interesante, aquí menciona de que él fue el primer fruto, es decir, el primer convertido, por así llamarlo, de Acaya. Pero hay algo importante acá que hay que ver con respecto a esta palabra Acaya. Y el problema acá se da porque en 1 Corintios 16, 15 hay, por así decirlo, un conflicto, ¿verdad? Porque en 1 Corintios 16:15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Entonces vemos aquí que hay un conflicto porque si aquí dice que Peneto es el primer fruto de Acaya y aquí dice que Estefanas es las primicias de Acaya, eh, ¿qué pasó? O Estefanas y Epeneto son de la misma, son la misma persona, o aquí hay una situación que hay que dedicar, ¿verdad? Entonces, punto uno, Peneto y Estefanas no son lo mismo, son personas diferentes. Eh, Eso es primer punto. Segundo punto, aquí en la Biblia Reina Valera 60 tradujeron Acaya, pero realmente esta palabra no es Acaya, sino que es Asia. Entonces, por eso puso aquí el primer fruto de Asia, porque realmente esta palabra Acaya realmente es Asia. Ahora alguien dirá, pues se confundió en la Biblia Reina Valera. Recordemos algo y que también a veces es importante resaltarlo porque a veces se critica mucho la Biblia Reina Valera 60 o la 1909 que tiene errores, etcétera. Pero recordemos de que el que tradujo la Biblia Reina Valera, que es Casiodoro de Reina, o lo que se conoce como la Biblia del Oso, él no tenía computadora, él lo hizo prácticamente a puro intelecto o lo que él sabía y que él fue el único que se dio a la labor de hacerlo, porque hubieran podido haber otras tal vez personas más capaces. Y también él creo que duró, no sé si fueron como 30 años para poder traducir la Biblia, la Reina Valera. Y no fue solo de sentarse a traducirla, sino que si no estoy mal, le sufrió persecución, al igual que otros que tradujeron la Biblia en inglés. Inclusive el prólogo de la Biblia del Oso hace referencia a las persecuciones y otro tipo de cosas porque estas Biblias se estaban quemando. Entonces, él tampoco era que tuviera los manuscritos a primera mano, así como que ahí están los originales de X o y que a él le diera. Entonces, él hizo una labor hasta donde pudo. Tampoco lo estoy justificando él, pero estamos hablando de que él se entregó una labor que no otro la está haciendo. Es decir, no miramos Biblias que las personas se dediquen a hacerlo. Entonces él hizo una labor gigante, lo logró alcanzar con lo que él tenía. Obviamente, esto lo que se conoce o lo que tomó la Biblia Reina Valera se conoce como el Textus Receptus, que son prácticamente un conjunto de pergaminos o manuscritos que se tomaron del griego original para poder traducirlo. Ya cuando viene, por ejemplo, las Biblias, como en este caso vamos a leer la Biblia de las Américas, ellos no solo, como ya pasaron de los años, recordemos que la Reina Valera o la Biblia de eso se tradujo en el 1509, si no estoy mal, o 1580, por ahí. Entonces ya cuando viene la Biblia de las Américas o otras Biblias actuales, ya hay otros métodos de traducción o otros procedimientos. Aparte que encontraron ya pergaminos más antiguos, por lo tanto si eran más antiguos eran más exactos. Y por esa razón tenemos que ya no utilizan del todo el Textus Receptus, sino que ya utilizaron otros pergaminos, otros nombres que se les dan. Y por eso vamos a leer ahorita la Biblia de las Américas, que no toma el Textus Receptus, sino que toma otra fuente. Dice de la siguiente manera: saluda también a la iglesia que está en su casa, saluda a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido en Cristo en Asia. Entonces aquí ya nos habla de que no fue en Acaya, sino que fue en Asia. Eso nos da a entender o nos resuelve el panorama de lo que estamos viendo entre 1 Corintios y Romanos, de que Peneto es de Asia y, ¿cómo se llama? Estefanas es de Acaya. Es decir, que eran dos lugares diferentes, pero también interesantemente los dos lugares estaban relativamente cerca. De entre Acaya y Asia había unos 200 kilómetros. Entonces, veamos acá también este punto, también Asia, porque también en este caso, recordemos de que, y también yo estaba meditando en esto, de que esta Asia de cual se habla en esta parte de acá en Romanos, en el contexto de ellos, no es el Asia que nosotros conocemos. Es decir, el Asia que nosotros conocemos, cuando hablamos de Asia, hablamos todo el continente asiático, que es con, por ejemplo, Israel, Arabia Saudita, la India, Japón, Corea,
creo que es Kazajistán, Turquía, todo eso correspondería a Asia. Pero esta Asia que nosotros conocemos continental no es esta Asia que aparece aquí en la Biblia. Esta Asia es una provincia de Roma. Recordemos de que Roma fue un imperio que conquistó. Roma fue un imperio que conquistó. O sea, Roma lo que hizo, al ser un imperio conquistaba diferentes lugares y por lo tanto le ponía nombres, así como cuando uno dice, por ejemplo, los Estados Unidos y Nueva York, Washington tenía sus estados, o sea, las provincias son como estados. Entonces ellos tenían, por ser un gran imperio, un gran lugar, pues establecieron lugares y a esa provincia le llamaron Asia. Entonces, eso también es importante para ver por qué, por ejemplo, en Apocalipsis 1:11 dice de la siguiente manera. Dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí habla de las iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, por eso que a veces uno se pregunta, pero ¿por qué solo hay 7 si Asia es bien grande, ¿verdad? Y es por esa razón, porque Asia se encontraba prácticamente en el oeste o en el occidente de Turquía. Prácticamente todas las iglesias que vemos aquí, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, se localizan en Turquía. Entonces, aquí hay un mapa para mostrar lo que correspondería a la Asia de ese lugar. Y aquí puse una foto en inglés. Estuve buscando en unas en español, no lo encontré. Pero para que se encontrara lo más legible posible. Entonces vemos este mapa que está aquí. Aquí habla de la provincia de Asia. Si vemos aquí está Filadelfia, Sardis, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Laodicea, Colosenses, que son las iglesias que la Biblia menciona. Por eso, si ustedes ven la iglesia de Colosenses, dice... y los de Colosenses, por favor, envíen esta carta a la Odisea y que también la lean y que la iglesia de la Odisea también lea la iglesia que está en Colosa. Porque si nos damos cuenta, las iglesias estaban cercanas. Entonces el apóstol Pablo aprovechó las cartas que se habían dado tanto a la Odisea como a la de Colosa para que se compartieran, por así decirlo, las enseñanzas. Entonces cuando la Biblia habla prácticamente de las iglesias que están en Asia, está hablando de este sector que pueden ver en pantalla, los que pueden ver en pantalla, y claramente aquí está Asia, los que ven lo que está del lado izquierdo, no se ve la imagen, pero está Acaya. Entonces vemos que son dos cosas diferentes y por esa razón ya con eso podemos resolver la discrepancia que puede mostrar la Biblia Reina Valera 60 y que pues lo podemos solventar con este caso la información que estamos mencionando. Ok, entonces vamos a ver acá. Muy bien, entonces para regresar en este punto, esto es bastante importante porque también nos da a entender a nosotros de que el apóstol Pablo llegaba y también los frutos, por así decirlo, o las personas que les predicaba, se mantenían en la verdad, es decir, progresaban. Es más, si no esté mal, también en este caso no lo coloqué, pero en 1 Corintios 16:15, cuando se habla Estefanas y las primicias de Acaya, él también habla de que se sujeten a personas como Estefanas, es decir, está indicando de que estas personas no solo se convirtieron, fueron los primeros convertidos, sino que también fue una fuerte conversión porque continuaron progresando. Es decir, no fue como que le prediqué y ahí se fue al mundo, sino que trabajó bien, como dice el apóstol Pablo, sembró y cosechó de buena manera. Y esta cosecha que se está dando de la siembra de su predicación el apóstol Pablo da fruto. Y por eso también el apóstol Pablo en otra carta habla, y cuando decían algunos de que tal vez él no era apóstol, él menciona, miren mi fruto en el Señor. Es decir, por decir, miren Estefanas, miren a Epeneto, ellos son ejemplo. O sea, si alguien me quiere juzgar a mí por mi ministerio, porque soy o no soy, miren mis frutos en el Señor. Ustedes también son mi obra en el Señor. Por eso que a veces a los ministros no solo el hecho de que él diga que es apóstol o que es profeta o que es maestro o que se ponga el nombre que se quiera poner, y no solo es como que escuchar la predicación que él está dando, sino también es ver el fruto de la congregación que se está manifestando, porque el que siembra cosecha, ¿verdad? Entonces, por eso cuando se le hace esa confrontación a Pablo, muchas de las personas, el apóstol Pablo dice, ok, miren mi fruto en el Señor, ustedes también son mi obra en el Señor. Si ustedes han logrado algo es porque yo me he esforzado en cosechar o en trabajar hacia ustedes. Entonces no tiene lógica que ustedes me digan
que yo soy falso, porque si me dicen que yo soy falso, ustedes también lo son, porque yo he trabajado con ustedes, yo he sembrado en ustedes, yo les he predicado a ustedes. Entonces, en este caso, hace referencia también vuelvo a repetirle, a la familia de Estefanas, que era una familia que se estaba dedicando al servicio y que juntamente a esa dedicación de su servicio, el apóstol Pablo después en esta carta de 1 Corintios 16, dice, sujetaos a personas como ellos. Es decir, que no es solo sujetarse a cualquier persona, sino que a personas que demuestren la disposición en la vida de Cristo. Y por eso hay ciertos lugares en congregaciones que la gente, donde las congregaciones se les trata mal, pero las personas siguen ahí y dicen, no, es que hermano, aquí me dijo Dios, pero ciertamente Dios quiere que uno esté en una congregación, pero no en ese trato, ¿verdad? Entonces las personas a veces se quedan ahí, los dañan, pero obviamente Dios no está pidiendo que se queden porque no lo están tratando o no están dando el ejemplo de Estefanas. Regresando a Epeneto, vemos de que a pesar de que Epeneto fue convertido o fue traído a la fe en Cristo, pero también se formó un lazo o una amistad con Epeneto. Por eso también se requiere el amado mío en el Señor. Entonces, esto también nos da a entender a veces, porque a veces nosotros obviamente también no estoy en todos los casos, pero a veces cuando uno quiere predicar, solo predica y que se salve y, mira, y ahí mire cómo hace o cómo sale, porque tampoco ese es el punto, ¿verdad? Entonces, cuando uno predica o da una evangelización a alguien, a veces también Dios da la pauta para que se pueda cimentar un lazo, una amistad o algún tipo de discipular. Hay ciertas personas que evangelizan de que a veces solo quieren circunscribirse a predicarles a las personas y miren cómo salen. Pero recordemos de que la Biblia menciona y dice que hay que predicar y también hay que enseñar. Cuando dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, hace referencia a que uno también tiene que discipularlos, no solo evangelizarlos. Alguien dirá, sí, es que a veces no hay tiempo. Y yo entiendo que hay momentos que Dios solo puede llevarnos a nosotros a predicarle a alguien y que esa persona se convierta. Eso lo entiendo muy bien porque yo también lo he vivido, donde a veces uno solo llega, a veces uno ve a alguien en la calle, ve a alguien en un bus y Dios le dice que uno le hable y ahí pues a veces ya no hay para más. Pero también hay momentos donde Dios da la pauta para que se pueda dar una continuidad en la evangelización y también en la enseñanza. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Actualmente se da mucho el caso de que a veces solo se evangeliza y la persona que mire cómo sale. Algo así como que alguien dirá, ¿quiere nadar? Sí, lo agarra y uno lo tira al agua y mire cómo le hace para nadar, ¿verdad? Entonces Dios nos ha enseñado dos cosas y por eso tenemos que centrarnos bien en esas dos cosas, de que Dios nos ha enviado a predicar y a enseñar. ¿Qué vamos a enseñar? Lo que nos ha enseñado Dios. Por eso cuando dice ir y hacer discípulos, enseñándoles a guardar lo que lo que ustedes han guardado, lo que yo les he enseñado y ustedes han guardado. Entonces la iglesia no ha solo sido enviada a evangelizar, ha sido enviada a hacer discípulos. Y vuelvo a repetir con el hecho que ya lo hemos hablado de discípulos. Cuando se habla de hacer discípulos, no solo se está hablando de convertir gente, de que, mira, tú eres discípulo de Jesús, sino que cuando se habla de ser discípulos, ciertamente puede entrar una conversión, pero también cómo ellos deberían relacionarse con Jesús para ser discipulados por Jesús. Y eso requiere una enseñanza. Si nosotros a veces no hemos tenido la capacidad para enseñarles a otros, es porque no lo tenemos formado tampoco nosotros. Es decir, no nos hemos dedicado a guardar las cosas. Y obviamente conforme han pasado los años, las personas se han dado cuenta de eso. Es decir, esto que estoy hablando no es del todo nuevo, novedoso, sino que ya han visto las personas los resultados. Es decir, cuando nosotros hacemos algo, inclusive por eso lo hemos resaltado en otras reuniones, de que todo lo que hacemos trae una consecuencia. Toda la doctrina que nosotros decimos que es sana o que no es sana, va a traer una consecuencia en la vida de las personas o en nuestra propia vida. Entonces, a lo largo de los años que hay personas que se han concentrado solo en evangelizar, eso ha producido una manifestación que después se dicen, pero ¿por qué la iglesia no madura? ¿Por qué la iglesia no es esto? ¿Por qué la iglesia no es lo otro? Porque se han dedicado a evangelizar, solo meterlos a la iglesia y ahí miren cómo salen. Entonces, las personas se han dado cuenta de que no es solo de predicarles, sino que también enseñarles, encaminarles. Y también a lo largo de mi vida como creyente en Cristo, me he dado cuenta también yo de eso, en el sentido con mi propia vida, no necesariamente con la vida de otro, de que a veces nosotros no estamos muy capacitados para edificarnos con el Señor. Por la cultura, por las mismas cosas de la vida, a veces se nos enseña mucho más a ir a la iglesia
a estar presente en el culto y uno diga, amén, aquí estoy en el culto a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, o inclusive que nos diga, mira hermano, hay que servir y uno va a servir, pero no realmente se ha dado el seguimiento o también la enseñanza de saber cómo yo tener una intimidad o cómo yo ser discípulo de Jesús. Porque hay una centricidad en la predicación y no en la enseñanza. Y cuando hablo de la enseñanza, no estoy tirando la culpabilidad al ministro, sino que estoy tirando la responsabilidad a ambas partes. Tanto los ministros no le han dado ese lugar, como también las personas no han querido hacerlo. Entonces son dos puntos muy principales. Entonces, en este caso menciono la parte del discipulado y epeneto, porque también en el discipulado recordemos que hay una relación. No solo el hecho de que yo te enseño y sentate acá porque te voy a enseñar, porque no ese es el objetivo, ¿verdad? Porque eso ya sería más una altivez, sino que bajo lo que hemos visto en la comunidad o la relación entre hermanos, entonces es también estar en comunión con ellos. Cuando uno forma la comunión, en este caso con epeneto, surge este fruto, surge este resultado. Epeneto, amado mío en el Señor. O cuando se habla también del querido Timoteo o algunas otras personas, porque él no solo les enseñó, sino que también tuvo una comunión con ellos. Fue una constancia, fue una relación. Recordemos de que lo que nosotros conocemos como discipulado o a veces enseñanza solo es ahí te voy a enseñar y se acabó. Pero cuando se habla en la Biblia de discipular o el discipulado, o cuando Jesús llama a sus discípulos, se ve también bajo el contexto que en el hebreo se mantiene. Es decir, de que cuando alguien quería ser discípulo de alguien, se acercaba para vivir con él o para conocerlo, por así decirlo, todo como es él, para que uno forme la misma situación o relación. Entonces, por eso había una estrechez, por así decirlo, de amor entre el discípulo y el discipulador, porque se compartían la forma de vida. Por eso Jesús, cuando llama a sus discípulos, llama a Pedro, llama a Juan, ellos salen de su rutina, salen de su vida para vivir con Jesús, para estar cerca de Él y para aprender cómo es Él. Obviamente no con todo se pudo dar el caso, por ejemplo, el caso de Gadareno. El Gadareno fue enviado ya directamente a predicar porque el Gadareno realmente quería estar con Jesús como estaban los apóstoles o los otros discípulos. Entonces vemos de que no es solo el hecho de que, mira, ya te prediqué y mira qué haces, ahí metete a tu iglesia o anda buscando iglesia. En ciertos momentos sí se puede dar, como por ejemplo el caso de Felipe y el etíope. Etíope venía de Etiopía, le predica, por así decirlo, Felipe al etíope, pero ya el etíope por dirección del Espíritu Santo fue enseñado y fue guiado. Pero hay otros casos donde también uno tiene que fomentar o dar esa continuidad de relación. No solo de yo te voy a enseñar, sentate aquí porque te voy a enseñar y juntémonos cada 15 o cada semana para que te enseñe. Obviamente tampoco hay que entrar el otro punto de que uno se ponga solo a hablar y platicar y ponerse sentido, porque tampoco vamos a entrar por eso. Por eso mencionaba acerca de Pablo que dice, ¿ustedes qué hacen? Pues cuando se juntan solo se sientan a comer. El objetivo no es sentarse a comer o solo hablar de las cosas de la vida, sino que es edificarse en Cristo Jesús. Ahora, lo que quiero resaltar con el hecho de que Epeneto, que era amado de Pablo, era porque había una relación estrecha y también pues, podían haber compartido persecuciones, enseñanzas, guianzas, etcétera, como también se pudo haber dado con Timoteo, que es el que mayormente conocemos por las cartas específicas, por las menciones que se hacen. Pero vemos que hay una relación, inclusive cuando Dios manifiesta esta relación de comunión con los hermanos, Dios también lo hace con ciertos propósitos específicos y por eso también hay que entender cuando uno conoce a alguien por qué lo está conociendo. Porque no solo, Dios quiere que le evangelice, ahí lo evangelizo y a cada rato le quiero enseñar de algo. ¿Por qué menciono esto? Por el hecho de que cuando hablamos en el caso de Priscila y Aquila, que ellos se juntaron con Pablo, pero a pesar de que también tenían la misma fe, también tenían el mismo oficio. Entonces Dios provocó que ellos estuvieran en comunión mutuamente para edificarse de diferentes maneras y también compartir un ministerio, en este caso, cuando ellos viajaron a Éfeso y a Corinto, y pues también se ve la relación con la iglesia de Roma. Entonces, es importante entender este punto, de que si uno conoce a alguien en Cristo, ya sea creyente o no creyente, no solo nos pongamos bajo la postura, le tengo que enseñar, le tengo que predicar, sino que qué propósito Dios tiene para mí con esta persona, para también ya establecer lo que Dios necesita, de que si Dios quiere que nos demos una continuidad de amistad, y también esta continuidad de amistad se tiene que formar, porque a veces nosotros pensamos que las amistades solo es, como dicen coloquialmente, inflar y hacer botellas,
pero realmente la amistad se tiene que cultivar. Y a veces cuando tenemos hermanos en Cristo, no es solo, te miro en la iglesia, sino que también uno puede llamarlo de vez en cuando y decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todo en la vida, como dice la palabra, el que siembra, cosecha. Si yo llamo a alguien, si obviamente también es dirección de Dios para cultivar esa amistad, lo puedo llamar, le puedo escribir, le puedo decir cómo está, porque se va cimentando y fundamentando esa amistad. Más que decir, es que yo te quiero enseñar, o mira, Dios me habló de esto, que también se puede hacer, pero también se puede comenzar a formar una amistad. Obviamente a veces no por nosotros querer andar en el servicio de Dios y predicar y enseñar, ya no nos enfocamos en saber que tenemos hermanos en Cristo y que esos hermanos también pueden ser amigos, y por lo tanto no se cimenta o no se busca esa comunión. Entonces se busca más el hecho de que yo me siento aquí, soy el pastor y les enseño, en el sentido en lugar de entender que yo estoy ahí y ellos son mis hermanos y algunos de ellos también son mis amigos en Cristo. Y aparte, como se conoce, a veces son ovejas que Dios ha puesto para que se pastoree, como habla de la Biblia de los obispos que cuidan de la grey de Dios. Entonces se pierden identidades en el cuerpo de Cristo. Entonces a veces nos concentramos en la identidad del pastor ovejas, pero se nos olvida que somos hermanos uniéndonos con otros hermanos, solo que nos han dado el privilegio de transmitir la palabra. O que en la misma comunidad o en el mismo sector o en las mismas personas debemos buscar también una amistad, un mismo sentir. Y obviamente eso vamos a salir beneficiados porque la Biblia dice de que si estamos en un mismo sentir, la manifestación del Espíritu también se dará. Entonces, por eso mencionaba el caso de Peneto. Y también, obviamente, tampoco es de que uno ande saludando a todo mundo. Tampoco significa que uno se va a sentar a la mesa de todo mundo, sino que también bajo la dirección de Dios. Porque obviamente si hay un lugar con 100 personas, uno no se puede repartir para las 100 personas, ¿verdad? Va a haber momentos, por eso mencionaba que Dios puede preparar para poder entrar en comunión con las personas, para fomentar, por así decirlo, esta amistad o esa hermandad que se va a ir formando, que obviamente eso va a tener repercusiones en el futuro. Es decir, lo que yo forme hoy con alguien va a provocar cosas en su futuro. Y eso, pues también una de las cosas que he tratado de ministrar a ciertas personas que he conocido a lo largo de los años, porque hagamos de cuenta, yo estaba una vez en una reunión con unas personas y les decía, miren, ustedes pueden ser 5 o 6, y ustedes ahorita son amigos o conocidos, vienen a la misma iglesia, comparten lo mismo. Si ustedes no comienzan a fomentar su amistad, su hermandad ahorita, y ustedes comienzan a agarrar cada quien su lugar, su doctrina, van a crecer y se van a separar, pueden formar ministerios grandes, y en lugar de estar en una hermandad, se van a comenzar a pelear entre ustedes como ministerio, porque esto es así, esto no es así. Pero si ustedes comienzan a cultivar su hermandad, su amistad, a fomentar la doctrina, a compartirla, ya no van a crecer desunidos, aunque estén separados y aunque estén cada uno en sus cosas, pero siguen manteniendo las situaciones, van a tener una base y ya no es necesariamente que se van a pelear o criticar, sino que van a crecer juntos en Cristo Jesús y en lugar de estarse dividiendo, se van a unir, van a hacer un progreso para el Evangelio. Y eso es lo que a veces vemos cuando hay ministerios cuando ya crecen. Cuando están pequeños no, a veces cuando ya crecen ya entran los problemas, las peleas, ya el fulanito se peleó con su tanito, y como eso lo reparte la congregación, entonces toda la congregación ya viene y también ataca al otro ministerio. Entonces por eso también es el fomentar, y esto también lleva tiempo, es decir, volverse hermano, fomentar la amistad o fomentar la hermandad con personas lleva tiempo, no es algo que van a hacer de la noche a la mañana. Y tampoco es que esperar de que las personas lo hagan con uno, sino que uno tiene que comenzar también a hacerla. Recordemos de que las personas a veces vienen de un contexto que viene destruido. Sus familias, las personas que a veces también los han dañado, les han hecho muchas cosas, entonces las personas se vuelven desconfiadas. Por eso a veces cuando uno se sienta en la iglesia y le dice a la persona que está a la par, buenos días, ¿cómo está? Las personas ya se quedan viendo raro porque de plano algo quiere sacarme o algo quiere hacer. Pero es porque el mundo los ha dañado y el mundo ha provocado algo en ellos y el mundo ha formado algo en ellos. Por eso con el paso del tiempo me he dado cuenta porque hay personas que son muy desconfiadas. Yo decía, pero ¿por qué es tan desconfiado? Pero después me di cuenta y que después también yo lo viví con Área Grande, de que tantas cosas le hacen a uno que a veces uno se puede volver desconfiado. Y por eso que a veces en la iglesia vemos personas que no saludan o personas de que tal vez solo llegan y se van porque no tienen formado eso.
uno puede comenzar a entender de que es necesario y uno puede saludar a la persona que tiene a la par. Hola, hermano, ¿cómo está? Y uno entender de que si no nos devuelve el saludo es porque ellos tienen que también formar algo o ellos vivieron algo que uno no conoce. Entonces, no, por eso uno tiene que, no, ya no va a hablar, ya no va a decir nada, sino que la Biblia dice que el que siembra cosecha. Y no necesariamente esta persona que yo tal vez siempre llego y lo saludo, me va a terminar saludando a mí, sino que la formación va a provocar de que también él comience a saludar a alguien o ponerse a preguntar, ¿pero este por qué me saluda? Y otras cosas, porque somos hermanos. Entonces, pero requiere esfuerzo, también requiere tiempo y paciencia, porque uno quisiera que uno saludara a un hermano y el hermano, sí, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? Y etcétera. Y entrar en esa comunión, pero a veces no se va a dar y uno tiene que comenzar a formarla. Uno puede llamar a personas para saber cómo están o bendecirlas, etcétera, y ellos nunca recibieron una llamada a uno de ellos. Pero el que siembra, cosecha. Obviamente no vamos a sembrar para nosotros y cosechar para nosotros, sino que el hecho de que sembrar en ellos para que ellos lo puedan hacer con otros, para que otros reciban de la cosecha que uno siembra en ellos, porque realmente se siembra para Dios. Obviamente el que va a cosechar es Dios. Entonces son cosas que nosotros debemos darnos, inclusive hay personas que no nos pueden caer muy bien, pero también hacerlo, porque la Biblia, que como dice Jesús, ¿verdad? Si amáis a quien os amas, ¿qué recompensa tendréis? Entonces, porque eso mismo hacen los gentiles. Entonces, por eso Jesús dice, amad a vuestros enemigos. Y recordemos de que el amor, lo hemos mencionado en otras ocasiones, no es que yo lo abrace y lo bese cuando lo mire. Una de ellas, amarlo puede ser saludarlo. Amarlo significa perdonarlo. Amarlo significa que si tiene un momento de debilidad o necesidad, uno le puede abrir la puerta. Obviamente también en la dirección de parte de Dios, ¿verdad? Hay muchos textos de la Biblia que hablan acerca de ello. Lo que quiero resaltar con el hecho de Epeneto o la familia de Estefanas era que no solo se dio el hecho que los evangelizó, sino que también se dedicó en amor para enseñarles por medio de la palabra, porque entiende el amor de ello, pero en ese discipulado o en esa enseñanza o en esa comunión también se formó la amistad o la hermandad que tenemos que aprender a formar, inclusive en el sexo opuesto, por ejemplo, un varón con una mujer. Cuando uno mira a una hermana, la tiene que ver como hermana en Cristo. Inclusive eso lo dice el apóstol Pablo, dice, y tratad a ellas como hermanas en Cristo Jesús, es decir, a las mujeres o a las doncellas como hermanas en Cristo. Entonces, cuando uno está en la iglesia, no tiene que ver a las mujeres, como personas del sexo opuesto, completamente, o como personas que, ella puede ser mi novia o porque me gusta, sino que, o como amigas. La Biblia dice que hay que tratar a las que están en la iglesia, a las mujeres, como hermanas. Y eso trata muchas cosas, o por lo menos yo lo entendí en su momento, de que si yo tengo una hermana, no voy a buscar tener una relación sentimental con mi hermana en términos de quiero que sea mi novia, sino cuando yo veo una hermana en Cristo y es mi hermana, si es mi hermana así como yo tengo mi hermano, lo busco cuidar y estar al pendiente de él de una manera saludable porque es parte de mi familia. De igual manera es con las hermanas en Cristo. Si yo miro una hermana, no voy a buscar codiciarla o verla con ojos diferentes, o que ella puede ser mi amada o mi novia o el término cristiano que le quieran dar, sino que ella es hermana en Cristo y como hermana la tengo que respetar porque venimos del mismo Padre, de la misma formación, y eso implica, no significa solo que estoy en el mismo ministerio, en la misma congregación, sino que cualquier mujer que está en Cristo Jesús es mi hermana y debo tratarla como tal, no buscando un punto de sentimiento romántico o cambiar palabras de que alguien dirá, como a veces se habla en el mundo, ya viste a esa señorita, solo para no usar otras palabras, sino que a veces en la iglesia dice, ya viste a la sierva. Usa un diferente lenguaje, pero el pecado o el sentimiento de pecado es el mismo. Entonces debemos comenzar a formar en nuestro corazón la hermandad. Por eso que la Biblia nos habla que somos hermanos en Cristo Jesús. No solo el hecho de yo soy el pastor y aquellos son los que reciben, o yo soy el maestro y ellos son los que reciben la enseñanza, sino que también la comunión que somos hermanos, venimos de un mismo Padre, y si uno es, por así decirlo, hermano mayor, significa que uno tiene un grado mayor de responsabilidad sobre los otros hermanos. No el hecho de como de autoridad o de mandar, porque a veces se menciona, sino que también un grado de amor, de enseñarle, porque obviamente cuando uno ve en lo natural, los hermanos mayores, los hermanos menores siguen el ejemplo del mayor. Entonces, si yo ando en malas andadas, obviamente el hermano mayor lo ve y asimila y lo comienza a hacer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, en este caso de Peneto, ciertamente Pablo tuvo una comunión con él, ciertamente Pablo lo edificó, ciertamente Pablo lo formó
o lo guió, lo encaminó, pero también lo amó como hermano, también lo amó como un amigo, y por lo tanto, como dice la palabra, por la abundancia el corazón habla la boca. Entonces vemos que Epeneto, amado mío. Obviamente también Epeneto se dejó amar, pues porque eh, eso también pasa, que hay personas que también, como dicen, no se dejan querer. Entonces, Epeneto ciertamente también dispuso su corazón, ¿verdad? Epeneto también reaccionó o cedió al amor que también Pablo le está ministrando o formando o enseñando y las diferentes circunstancias. Entonces, quiero transmitir este equilibrio, ¿verdad? Porque también no quiero hablar de que no se enseñe, no estoy hablando de que no se enseñe, tampoco estoy hablando de que uno se junte solo a ver, por ejemplo, televisión o ir a comer o tener muchas cuestiones sociales, porque tampoco estamos hablando de eso, sino que estamos hablando del punto del amor y el punto de la dirección de Dios en sus diferentes manifestaciones. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno enseña, lo tiene que enseñar para amar. Jesús lo menciona, dice que Él se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor y le comenzó a enseñar. Entonces la demostración de Jesús de amor fue a través de enseñar. Pero ahí vemos otras manifestaciones de Jesús en la comunión con sus discípulos. Cuando dice, ya no los llamaré más siervos, sino que ahora los llamaré amigos. Entonces, ¿por qué? Porque la comunión, porque la manifestación de esa comunión constante dio lugar a que ahora tuvieran una amistad con Jesús. Porque también ellos también fueron obedientes, porque también menciona pues de que alguien que es amigo es porque le tiene fe, porque le tiene una confianza. Eso también lo habla Santiago, dice, por cuanto Abraham creyó a Dios, le fue tomado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces vemos esas magnitudes que nos van a ayudar, fomentar la amistad o fomentar la hermandad ayuda. Por eso también la Biblia dice que un amigo es como un hermano en tiempos de angustia. O a veces claramente uno espera que la gente venga cuando uno tiene una dificultad, pero eh, vuelvo a repetir, uno a veces siempre espera que uno venga, que nos den, pero la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y si uno tiene formado algo y lo puede hacer, o uno puede esforzarse para hacerlo, para uno ser ejemplo, obviamente el que siembra cosecha. Y también el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Entonces, vamos a orar para finalizar, entendiendo lo siguiente, de que la Iglesia de Cristo es una comunidad que están bajo un mismo sentir, están bajo una misma fe en Cristo Jesús, y que ellos, de alguna manera, Dios les va a proveer el lugar donde se congreguen. En este caso, que aquí mencionamos, se reunión en casas. Inclusive, bajo un comentario que estaba viendo, mencionaban de que a veces se juntaban o se reunían en las casas de los que tenían, por así decirlo, mejor economía, porque como los que tenían mejor economía tenían casas más grandes, entonces algunos que se convertían ahí daban ese lugar para que se reunieran, ¿verdad? Pero tampoco estamos hablando que siempre se reunían en casas grandes. Por eso también la semana pasada hablamos de que no solo es el hecho de que alguien venga y comience a predicar en su casa, sino que alguien, si tiene un lugar para darlo, lo puede dar para la iglesia del Señor. Por eso no solo hablamos de predicar o enseñar, sino que alguien, como dice la palabra, el que dé con liberalidad. En este caso, si alguien tiene una casa y esa persona quiere dar su casa, no para regalarla del todo, sino que realmente para que las personas se puedan reunir, se puede dar, porque Dios puede disponer y decirlo, ¿verdad? Entonces, no significa que Dios vaya a menospreciar el servicio que la persona está haciendo. Inclusive, creo que esta semana vi un video de eso, que una persona decía, miren, yo di mi casa, pero vi que ya no cabíamos, dijo esta persona, y yo fui a buscar un lugar. Es decir, no fue que el pastor o alguien, sino que ella se dio cuenta de la necesidad y fue a alquilar ella un lugar. Y ella comienza a ver de que no necesariamente que le ayudaba a gente, sino que ella llegaba sola y comenzaba a ordenar todo para que estuvieran cómodos. Y ese era su servicio. Ella se dedicó a eso y Dios prácticamente le dio ese momento. Claramente ella puede tener otros servicios, también Dios la puede levantar a enseñar o predicar o alguna otra cosa, pero lo que quiero entender es de que no es solo el hecho de que alguien pueda predicar, sino que también alguien pueda dar ese lugar para que se pueda fomentar o dar para que las personas se congreguen o se edifiquen en Cristo Jesús. Por eso algunos le llaman host o hospedador, etcétera. Ok, entonces vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude para tener la convicción de iglesia, también en el sentido de hermandad, amistad, también de fomentarnos como discípulos en Cristo y pues también aprender a saber cuándo congregarnos, en el sentido de que si alguien tiene en la universidad, en el trabajo, en otras áreas, se puede fomentar la congregación, no necesariamente bajo el punto protocolario. Segundo, de que también comencemos a buscar la
formar o procurar ejercitarnos en la hermandad o en la amistad, es siempre bajo la dirección de Dios y no necesariamente esperar a que vengan con nosotros a edificarnos o formarnos, sino que la Biblia dice que siembra cosecha. También nosotros tenemos que aprender a amar, no únicamente a los que nos aman, como dice la palabra, inclusive a los difíciles de tratar. Eso cuando el apóstol Pablo hace referencia a los jefes que pueden ser difíciles de soportar. Pero también hay personas en el cuerpo de Cristo que pueden ser difíciles de sobrellevar, pero no por eso hay que dejarlas de amar o no por eso hay que dejar de sembrar en ellos o compartir, sino que va a costar, pero va a traer un fruto, porque uno está mostrando la vida de Cristo, la amistad o la hermandad en eso, y también se va a dar. Entonces vamos a orar. Lo segundo, siempre para que las personas reciban a Jesús como Señor y Salvador. Y tercero, para que por las diferentes necesidades. Entonces vamos a iniciar. Bendito Padre, venimos delante de ti porque queremos aprender a estar en ti, queremos aprender a congregarnos, no entender que no solo congregarse es ir a una iglesia de 4 paredes para que lleguen 1000 asistentes, sino que también yo me puedo congregar con mi familia y manifestar esa congregación, esa iglesia en mi casa para ser edificado. Pero si también tú permites que alguien más llegue, otra familia o otro amigo, para edificarnos en Cristo Jesús, que así sea. Siempre bajo la dirección de lo que tú necesitas que se haga, que se lea, que se comparta, que se alabe, que se bendiga, conforme a lo que tú necesites. Si podemos reunirnos con nuestros amigos de la universidad, dentro de la universidad, porque a veces hay personas que viven solo ahí, ¿verdad, Padre? Y tú lo sabes mejor que nadie. Si podemos compartir con la lectura o con compartir las enseñanzas que nos han brindado, podemos ser indicados como la iglesia que está en la universidad, o la iglesia que está en el trabajo, o la iglesia que está en su casa, o la iglesia que está en el parque, pero buscar la comunión con los santos para que se manifieste tu Espíritu Santo. También te pedimos, amado Padre, que entendamos nuestra identidad como hermanos, nuestra identidad como amigos, nuestra identidad como discípulos, para compartir y amar a nuestros hermanos en Cristo Jesús y poder edificar, y también no solo esperar a que alguien lo edifique en nosotros, sino también si nosotros podemos dar el primer paso, entre ellos el saludo a otras personas que estemos en la iglesia y podemos saludar a alguien con amor y sembrar eso en ellos. Vamos a cimentar también la inclusión o aceptación de las personas en el cuerpo de Cristo para la alabanza de tu gloria. Y aunque las personas se puedan resistir, puede ser que esa semilla quede para un futuro y tú formes, porque la Biblia dice que la semilla es un misterio cómo crece, que no se conoce, pero sí sabemos de que después da fruto. Entonces te agradecemos por todo tu amor, por tu bendición. Por favor, ayúdanos a ser suministradores de justicia, de tu palabra, de tu verdad, de tu Espíritu Santo, para la alabanza de la gloria de tu gracia. También pedimos hoy, amado pastor, que tú seas nuestro estandarte y torre fuerte, y entregamos este tiempo para la alabanza de tu gloria. Vamos a orar para las personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos delante de ti porque necesitamos de tu gloria, necesitamos de tu verdad. Hemos reconocido que hemos pecado, hemos reconocido que a través de nuestro pecado hemos dañado a otras personas, y queremos hoy ser justos delante de ti a través del creer en Jesús, entender que es nuestro Señor y Salvador y que tú lo resucitaste entre los muertos y que no hay salvación sino solo en Jesucristo. Así que hoy lo confesamos, lo declaramos y esperamos y disponemos nuestro corazón para ser bautizados en agua, para que tú nos bautices con tu Espíritu Santo y para participar de tu Santa Cena. Te lo agradecemos, Pastor y Rey, te lo agradecemos, Señor y Salvador. Te pedimos la restauración y la vida nueva que nos has brindado para nuestra casa, para nuestro trabajo y todo aquello que hemos destruido. En el nombre benito de tu Hijo Jesús, amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios puede suplir todas vuestras necesidades. Padre, en el nombre de Jesús queremos hoy pedir en la necesidad, bajo también lo que hemos leído, la necesidad de congregarnos, la necesidad de también estar en unidad, en comunidad, bajo el mismo sentir en Cristo Jesús, porque tu palabra también dice, no andarán juntos si no se pusieran de acuerdo. Provéenos todo lo necesario para tener estas comuniones, provéenos de tu espíritu, primeramente, provéenos también de los lugares necesarios, porque también sabemos, como dice tu palabra, que la mies es mucha, los obreros son pocos. Ayúdanos también, papito lindo, para poder trasladarles en el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, conforme la unidad y la comunidad y la hermandad. Provéenos hoy también, Señor Jesús, de sensatez, de dirección, de obediencia, también de un sentimiento de comunión contigo, de andar buscando tu comunión y estableciéndonos en tu verdad. Te pedimos hoy que nos ayudes para ser fieles.
Te pedimos hoy esta necesidad de ser obedientes, esta necesidad de entregarnos a la intimidad contigo, esta necesidad de recibir de tu Espíritu Santo, de implorar por tu Espíritu Santo para ser lleno de Él. Pero también, Señor Jesús, te pedimos por las diferentes necesidades también terrenales, ¿verdad? Que se están presentando, como lo puede ser a veces la economía de unas personas, las sanidades de las personas, los diferentes problemas que pueden fomentarse familiares o personales o de amistades o cualquier otro tipo de problemas congregacionales o de iglesias. Padre, ten piedad y entra tú en auxilio. Tú eres nuestro ayudador, nuestro hacedor, el que hace maravillas, prodigios y milagros para alabanza de la gloria de tu gracia. Te lo pedimos en Cristo Jesús, suple toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A ti sea la alabanza, a ti sea la gloria, la honra, el honor, poder. Pedimos hoy por la nación de Guatemala y por las naciones de aquellas personas que nos escuchan, para que tú te ensalces sobre esta nación o sobre las naciones y para que tu nombre sea conocido, para que no entre la maldad, la arrogancia o para que sea echada fuera de estos países o de nuestro país, para que no entre ideología de género ni cualquier educación sobre que venga sobre los niños, porque los niños son tuyos. Tu palabra necesita que los niños se acerquen a ti y ellos están impidiendo que los niños se acerquen a ti. Así que pedimos hoy la administración de tu palabra y gloria para que sea conocido tu nombre en los niños. Bendito seas eternamente y para siempre, amado pastor. Amén y amén.